Van a poder escuchar a continuación una nueva meditación de los ejercicios espirituales que impartió en Radio María el Padre Javier Mairata en el año 2018. En este quinto día de nuestros ejercicios espirituales nos vamos a detener en la vida pública de Jesús. Recorramos por él esos caminos de la tierra que le vio nacer y contemplemos, conducidos por el Espíritu Santo, cómo el Señor habla, los gestos del Señor, y especialmente detengámonos en esos milagros, en esos signos que Él realiza. Déjate llevar por el Espíritu Santo, déjate conducir por Él, que tal vez ha puesto en tu corazón alguno de esos pasajes y tal vez es el momento de detenerte en ellos. Vamos a proponer nosotros dos momentos que nos pueden ayudar a entender mejor cómo son esos signos de Jesús. Comenzamos por el, tal vez podríamos llamar prototipo de todos los signos de Jesús. Es el de las bodas de Caná. Tal vez de tanto escucharlo en bodas nos puede parecer un relato más anecdótico y sin embargo nos muestra la profundidad de los signos que Jesús hace. Pedimos la gracia al Señor para caer en la cuenta del significado de los milagros, que son signos de la hora mesiánica, a través de la cual Jesús nos comunica quién es Él y cómo es la vida que predica, la vida que nos trae. Son signos que son fruto del amor y de la compasión del Señor. Estos signos significan más profundamente la vida que Él nos trae. Él cura a los ciegos y nos da la vista, cura al paralítico, devolviéndonos la salud, resucita a los muertos, con lo que nos muestra que nos trae la vida. Pero más profundamente aún, Él nos muestra que Él es la luz, que Él es la salvación, que Él es la vida. Por eso pidámosle al Señor entrar en esta profundidad del signo, saber descubrir tras cada signo del Señor cómo Él es luz, cómo Él es salvación, cómo Él es vida. Esta es una gracia que el Señor nos da si nos hacemos sencillos. En este sentido, respecto a las bodas de Caná, tuve una experiencia cuando estaba en una de las parroquias en las que he ejercido mi ministerio, en que un día respecto a las bodas de Caná habíamos leído el Evangelio en la Eucaristía y al preguntar a los niños en la homilía, dije, bueno, después de explicar que era un signo, ¿de qué es signo? ¿Cómo Jesús hace este milagro? Una de las niñas que levanta la mano dice, pues es signo de cómo Jesús puede cambiar nuestra vida. Quedé un poco impresionado, pero más me impresionó cómo otra niña dijo, es signo de la Eucaristía. ¿Por qué dices eso?, le pregunté yo. Y me contesta, pues igual que convierte el agua en vino, Él convierte el vino en la sangre. Es curioso, pero es la interpretación que hace San Agustín. Y es que es eso, dos niñas que tenían 9 años. ¿Cómo supieron entrar en la profundidad de este misterio? Y por eso uno se reconoce que, siendo sencillo, es como podemos entrar en la profundidad de los signos que hace el Señor. Para entender este texto tenemos que situarlo. Es el primer signo que aparece tras el prólogo de Juan. Por tanto, podríamos decir que tras el prólogo y la llamada a los primeros discípulos, el Evangelio comienza con una boda. Pero si miramos al Apocalipsis, vemos que termina con las bodas del Cordero. Por tanto, este Evangelio se comunica con el Apocalipsis, comenzando y terminando en unas bodas. Porque la nueva alianza que ha traído Jesús, la nueva alianza en la que estamos llamados a vivir es una alianza nupcial, porque es una alianza en la plenitud del amor. Es una alianza de misericordia para que el amor lo sea todo en todos. Y lo primero que se nos dice, lo primero que se nos señala es que estaba allí la madre de Jesús. Esto le da una importancia especial a la boda. Por eso merece ser narrada y conservada en la memoria del Evangelio para siempre. No solo porque Jesús es un signo, sino porque la presencia de María es decisiva en este signo. Pero que María estaba allí también nos lleva a otros momentos del Evangelio. Nos lleva al Calvario, nos lleva a Pentecostés, donde también se nos dice que estaba allí la madre de Jesús. Después nos añade que fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Lógicamente la boda se había preparado con tiempo, por lo que es probable que
Ya cuando quisieron invitar a Jesús ya estaba con sus discípulos y por tanto ya estaban invitados. O tal vez, al saber que ya estaba con unos discípulos, invitarían después. Eso no es lo importante. Aquí lo que importa es contemplar el momento precioso en que Jesús, que ya ha empezado este ministerio público, se vuelve a encontrar con su madre. Es precioso contemplar cómo Jesús presentaría esos discípulos que le están siguiendo a su madre, cómo María empieza ya a ser madre de esos discípulos. Y nos cuenta el Evangelio que se acabó el vino. Entonces las bodas duraban bastantes días, lo que suponía que tenían que proveerse de grandes cantidades de alimentos y de vino. Y se ve que al final de los días falta el vino. Eso es un desastre en una boda, porque como buen lugar productor de vino, aquello era signo de muchas cosas. Y María se lo comunica a Jesús. No tienen vino. En aquellas celebraciones que eran muy familiares, todo el mundo participaba. Las mujeres colaboraban en el servicio de la mesa, en la cocina, los hombres también colaboraban. Es verdad que había, nos dice, servidores, personas contratadas en cierta manera para ello, pero era algo festivo en que todos participaban. Si nos quedamos solo una primera mirada sobre el texto, vemos la preocupación de María. Esa preocupación, pues porque no tienen vino. Una preocupación que nos recuerda que María está hasta en las más pequeñas cosas. Pero tenemos que captar más profundamente qué dice María cuando dicen no tienen vino. Porque María, en esos 30 años que ha vivido con Jesús, ha ido aprendiendo de él. María es la primera discípula. Y por tanto, en su corazón de madre, tiene ya el deseo de que Jesús se manifieste al pueblo de Israel. Un pueblo de Israel que ya no tenía profetas. Un pueblo que vivía desesperado por el silencio de Dios, que se sentía desamparado. Y María sabe que Jesús es la respuesta de Dios. Que con Jesús Dios ha roto su silencio y dice la palabra definitiva. Eso es algo que he ido comprendiendo especialmente a partir de esa escena impresionante de Jesús en el templo entre los doctores. María ha descubierto en la profundidad de la meditación de su corazón cómo Jesús es el que trae las palabras de vida, cómo Jesús es la palabra de vida. Por eso Caná no es simplemente una boda que se ha quedado sin vino, sino que Caná es el signo del pueblo de Israel, invitado a las bodas, a la alianza con Dios, pero que ya no tiene el vino de la palabra de Dios. Tus palabras son para mí un vino delicioso, dice el Cantar de los Cantares. Y es que la palabra de Dios es el vino delicioso del que está sediento el pueblo de Israel, es el vino delicioso del que estamos sedientos nosotros. Y María lo sabe, y de ahí esta constatación, no tienen vino, que a la vez se convierte en una petición. Y Jesús ve que no está simplemente pidiendo que resuelva una dificultad doméstica. Por eso la respuesta, que según el tono que le demos nos puede sonar áspera, pero no lo fue. El que tengo yo contigo, mujer, todavía no ha llegado mi hora. La tenemos que entender no como algo que toma distancia respecto a la Virgen, sino que está mostrándonos algo muy importante. Y es que San Juan emplea la palabra mujer solo en 3 ocasiones para referirse a María. En este pasaje, al pie de la cruz, y en Apocalipsis 12. Con ello, Juan nos está mostrando que María es la nueva Eva. Y a la vez también vemos cómo Jesús habla de la hora de la glorificación, que es la hora de la crucifixión, la hora en que se va a manifestar como Redentor del mundo. Todavía no ha llegado esa hora, pero aquí en este signo se está anticipando, ya se está anticipando la hora de Jesús. Por eso, cuando Jesús hace esta pregunta, Jesús lo que resalta es cómo María está intercediendo ante Él para que se realice aquello que ha venido a realizar. Jesús quiere recalcar aquí, por otro lado, que su misión mesiánica es independiente de la carne y de la sangre, que es una misión en que solo influye la voluntad del Padre. Pero aquí, María se nos muestra asociada al Redentor en virtud de su maternidad.
Jesús deja claro que lo que se está cumpliendo es voluntad de Dios. Y en esta voluntad de Dios está la intercesión de María. Pero vamos a detenernos en este aspecto de María como nueva Eva. Esto nos hace poner de nuevo nuestra mirada en el primer capítulo, los primeros capítulos del Génesis. Y ahí vemos cómo hay dos narraciones de la creación. Porque hay dos relatos de la creación. Bien, nos podríamos detener en que uno es tradición eloísta, otro es tradición yavista. Bueno, eso está bien, ¿no? Pero ¿por qué dos relatos? ¿Por qué dos tradiciones? ¿Por qué el Espíritu Santo nos quiere mostrar dos relatos? Y eso lo podemos entender bien. Cuando queremos conservar algo y hacemos una fotografía, no nos basta con una. Pues hacemos más. ¿Para qué? Pues para guardar mejor la memoria de lo que hemos vivido. Pues lo mismo hace el Espíritu Santo en este momento de la creación del hombre. Nos da dos imágenes, porque con estas dos imágenes cada una nos está aportando algo para conocer cuál es nuestro origen, para conocer cómo Dios nos ha creado. El Espíritu Santo, que es el artista del amor, nos da dos relatos de la creación del hombre para que entendamos, comprendamos más profundamente el inmenso amor de Dios. En el primer relato, lo que se nos muestra es que Dios crea mediante la palabra. Esto nos hace entender la trascendencia y sabiduría de Dios. Esta palabra de Dios que es creadora, esta palabra con la que va creando y culmina esa creación con la creación del hombre y de la mujer. Ahí nos muestra una continuidad con el resto de la creación y nos muestra la igualdad fundamental que hay entre el hombre y la mujer. El segundo relato es diferente, siendo más primitivo. Es un relato en que vemos cómo el Señor modela de la arcilla. Nos muestra el gesto de Dios. En el primer relato vemos la palabra, en el segundo el gesto. Y en este gesto de Dios vemos el inmenso amor de Dios. Es inmenso amor de Dios como en el hombre. El gesto expresa mucho más el amor que la palabra. Decimos en el refranero que obras son amores y no buenas razones. Pues es esto, con el gesto se muestra más este amor profundo. Nos muestra cómo Dios forma nuestro cuerpo con ternura. Y esto también es verdad para nosotros. Porque tus manos me han hecho y me han formado, dice el Salmo. Es así también ahora para nosotros. En cierta manera se muestra esa proximidad del amor de Dios. Pero también vemos aquí cómo hay dos gestos diferenciados para crear al hombre y la mujer. En el hombre vemos este gesto de artesano, de alfarero. Pero el gesto de la creación de la mujer es el gesto de cirujano. Un gesto de una sensibilidad especial que nos muestra cómo la sensibilidad de la mujer es más grande que la del hombre. Este ser sacada del cuerpo del hombre no indica una subordinación al hombre, todo lo contrario. Dios, al crear al hombre, le da el poder de dominar todo lo demás. Todo está hecho para el hombre, pero el hombre vive una soledad. Aunque tenga muchas riquezas, aunque domine sobre el universo, el hombre está solo. El hombre, para ser plenamente hombre, necesita amar. Y para eso necesita de la mujer. Dios, que ha creado al hombre por amor, quiere que el hombre ame y sea fuente de amor. Y por eso le da al hombre una compañera, alguien igual a quien amar. Y aquí vemos, por tanto, también esa complementariedad. El hombre y la mujer son complementarios, iguales en dignidad, pero complementarios para poderse amar. Que el hombre que Dios crease en segundo lugar a la mujer, como decimos, no es un gesto de subordinación, al contrario. Lo que nos muestra es que la mujer es la obra maestra de Dios. Y es la obra maestra de Dios porque es la última. Y hay un principio que dice que lo último en la ejecución es lo primero en la intención. San Agustín lo decía respecto a la Virgen María. La Virgen María es la obra maestra de Dios. Y San Agustín lo que ve es como al crear a la mujer ya está mirando a María. María va a ser
la que lleve en su seno al Hijo de Dios. Pero es que toda mujer lleva en sí el tesoro del amor de Dios. Por eso, cuando vemos aquí en Caná cómo el Señor habla a su madre como mujer, está hablando de todo esto. Está mostrando cómo ella es la mujer, la nueva Eva. Si Eva con su desobediencia nos trajo la ruina, María, con su unión a la voluntad de Dios, nos trae la vida. María, con ese adherirse perfectamente a la voluntad de Dios, nos está ayudando a todos los hombres, a toda la humanidad, a acoger la salvación de Cristo. Por eso aquí dice, tú eres la mujer, no es cualquier mujer, eres la nueva Eva, llamada a estar junto a mí en la obra de la redención del mundo. Eso es lo que está expresando Jesús al utilizar esta palabra. Y María esto lo entiende porque en su corazón ya va entendiendo el modo de hacer de su hijo. Y por eso dice hacer lo que los diga. A veces se entiende como si María no le hiciese mucho caso a lo que está diciendo y, pues hacer lo que los diga, no le hagáis mucho caso a lo que me está diciendo. No es eso. Es que María ha entendido cómo su petición ha sido acogida. En estas palabras no ve una distancia, al contrario, lo que ve es cómo es acogida. Y por eso puede decirle a los sirvientes, haced lo que los diga. Hagan todo lo que les diga, aunque sea difícil. Hagan todo lo que les diga, aunque parezca imposible. Hagan todo lo que les diga, aunque nadie lo entienda. Hagan todo lo que les diga, lo que les diga, lo que les diga. Hagan todo lo que les diga, lo que les diga. Hagan todo lo que les diga, lo que les diga. Hagan todo lo que les diga, aunque se queden solos. Hagan todo lo que les diga, aunque parezca absurdo. Hagan todo lo que les diga, aunque se burlen de ustedes. Hagan todo lo que les diga, lo que les diga, lo que les diga. Hagan todo lo que les diga, lo que les diga. Hagan todo lo que les diga, lo que les diga. Hagan todo lo que les diga. Hagan todo lo que él diga. Lo que Jesús les dice puede parecer hasta ridículo. Llenad las tinajas de agua. Las tinajas, que podían ser de unos 80, 120 litros, era una operación muy ardua tenerlas que llenar. Tenían que ir hasta el pozo, traer el agua. Era algo que llevaba su tiempo, que era muy dificultoso. Pero ¿cómo se lo diría a Jesús que ellos se ponen a obedecer? Y es que ahí es donde vemos cómo Jesús hablaba con autoridad. En su mirada, en su gesto, hay una autoridad que hace que ellos se pongan en camino, se pongan a realizar lo que a Jesús les pide. Pero claro, María ya ha preparado su corazón. María ha preparado el corazón de estos servidores porque María, con esta hacer lo que les diga, ha mostrado ante todo su confianza en cómo Jesús, su Hijo, obra. Y es que nuestro corazón para obedecer a Dios tiene que ser preparado por María, por lo que ha dicho que sí a la voluntad de Dios. Esta obediencia a la voluntad de Dios, este obedecer a Dios, es sostenido por el sí de María, es sostenido por la obediencia de María. Podemos obedecer a la voluntad de Dios si aprendemos con nuestra madre
a obedecer. Por otro lado, vemos cómo el Señor nos pide siempre algo para obrar el milagro. Nos pide el agua, nuestra parte, y Él hace el resto. Nos pide nuestra fe para poder obrar. Podían haber dicho aquellos hombres, pero ¿para qué vamos a llenar esto de agua si lo que falta es vino, no agua? Vamos a ponerles agua en vez de vino. Es una petición que podría sonar hasta absurda. Y es que a veces nos parece que la voluntad de Dios es un absurdo, que no es para nosotros, y lo que es verdaderamente absurdo es que yo dude de Él. Eso es lo que es absurdo. Porque el Señor sabe lo que quiere, y sabe lo que quiere porque sabe lo que más necesitamos. ¿Cuántas veces ante el Señor tenemos la tentación de decir, Señor, yo lo que tú quieras, pero le decimos lo que queremos que Él quiera? La fe engendra docilidad, engendra confianza en Dios, en el modo de hacer de Dios, convencido de que para Dios nada es imposible. Y eso es lo que nos hace querer de verdad, confiando en el Señor, hacer su voluntad y que no se haga la nuestra. Por eso aquellos hombres empiezan a hacer esta operación, ya digo, complicada, difícil, pero lo hacen confiados en el Señor. Y si en el fondo pensamos, lo único que les pide es que pongan agua. Claro, cuando después les dice, sacadlo ahora y llevádselo al maestresala, todavía era más absurdo todavía, aparentemente. Si lo que había era agua, ¿qué le van a llevar? ¿A su jefe agua? ¿Para qué? ¿Para que se ría de ellos? ¿Para que les eche de allí a patadas diciendo que le están tomando el pelo? Pero confían plenamente en Jesús. Confían en esa palabra de Jesús y se dejan llevar por Él. Y por eso, lo que presentan al maestresala es un vino delicioso, el mejor que había probado. Y esto es así. Cuando somos dóciles a la voluntad del Señor, cuando cumplimos lo que Él nos está pidiendo, el Señor obra milagros. Obra milagros como no podíamos esperar. Y vemos al maestresala, como dice, asombrado, todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya no queda mucho, pues se va sacando el malo. Y se asombra de que estos novios lo que hayan hecho es guardar el vino hasta ahora. Claro, en esta frase hay un contenido de fe profunda. En las cosas humanas, en general, hay una ley de degradación. Nuestra experiencia nos dice que la alegría meramente humana siempre va a menos, de más a menos. Y eso lo vemos, tenemos experiencias muy sensibles, pero que poco a poco van vaciándose y nos van dejando cada vez más vacíos. Con Dios es distinto. Con Dios todo es a más, a vivir más profundamente, a vivir de un modo más auténtico. ¿Y hasta cuándo? Hasta el infinito, porque en Dios no hay límite. Y eso es lo que vivieron aquellos hombres. Aquellos hombres vivieron cómo el Señor desbordaba todo lo que habían esperado. Por eso cuando el maestresala dice que han guardado el vino bueno hasta ahora, nos está hablando de algo muy profundo. Nos está hablando de la obra de Dios que nos muestra cómo ha guardado hasta ese momento una nueva alianza. Una nueva alianza en que no hay vino, sino la sangre de su Hijo, la sangre de Cristo. Por eso, San Agustín nos dice que las bodas de Caná son la expresión de esta nueva alianza en que en vez de vino será la sangre de Cristo lo que la selle. Si la primera alianza era el don de la palabra de Dios, simbolizada en estas tinajas de las purificaciones de los judíos, la nueva alianza es expresada por la sangre derramada de Cristo, esa sangre que se nos da a beber en el banquete eucarístico. Caná nos muestra también, por tanto, el trasfondo de la cruz como un misterio de bodas, la cruz en que realiza la unión esponsal de Cristo con la Iglesia, en que el vino del banquete es su sangre derramada. Una sangre derramada para nuestra salvación, una sangre derramada para darnos vida, una sangre derramada para saciar nuestra sed de Dios. Y vemos algo más en este pasaje. En todo momento habla de los novios, pero realmente podría haber hablado de los esposos. ¿Por qué no habla de los esposos? Porque en el fondo tenemos que descubrir
que el esposo es Cristo, que Caná es un signo de las bodas del Cordero en que Cristo desposa a la humanidad con él en el sacrificio de la cruz. Jesús, por tanto, en Caná se está revelando como el esposo que viene a entregarse, a darse plenamente a la humanidad. La palabra se hizo carne. El misterio esponsal es el desposorio de la divinidad con la humanidad. El amor lleva a hacerse una sola cosa con el amado. Los dos serán una sola carne. Y eso en cierta manera es lo que realiza el Señor con nosotros. Se hace una carne con nosotros, abraza nuestra humanidad para que nosotros nos hagamos como Él y vivamos como Él y estemos siempre con Él. Esto es precioso de contemplar. Por eso vemos que Caná no es simplemente una anécdota, sino que en Caná vemos cómo se muestra el misterio de Cristo, cómo es signo de todos los demás signos que va a realizar Cristo, porque siempre, a través de sus milagros, ya sean las curaciones, las expulsiones de los demonios, las resurrecciones, cuando domina los elementos de la creación, está mostrándonos quién es Él y qué es lo que ha venido a realizar entre nosotros y qué es lo que está realizando entre nosotros. Santo Tomás de Aquino también ve algo que nos puede ayudar en este texto, que es que nos habla de la oración. El misterio de la oración, dice Santo Tomás, es un misterio de bodas, es un misterio de nuestra unión con Cristo, cómo nuestro alma se une a Cristo. Ir a la oración es ir a unas bodas en que nuestro corazón se une al corazón de Cristo. Si en el matrimonio los dos hacen una sola carne, en las bodas de la oración nuestro corazón se hace uno con el Señor. Pero es un misterio porque nosotros no lo podemos hacer. Eso solo lo puede hacer el Señor en nosotros. Nosotros podemos meditar, reflexionar, rezar nuestras oraciones, pero eso es el agua. Eso es el agua que nos pide el Señor, y Él lo convierte en el vino de la oración. Él nos pide que las tinajas estén llenas hasta arriba, que pongamos todo de nuestra parte para tener ese espacio con Él, ese tiempo con Él, pero es Él el que convierte ese tiempo, esas pobres palabras, en oración, en comunión con Él, en hacernos un solo corazón con el suyo. Y Santo Tomás nos dice que hay una clave, que es que María esté siempre invitada a estas bodas, que María nos ayude a realizar nuestra oración, en el sentido de que ella nos ayude a ponernos ante Jesús, que ella sea la que ruegue por nosotros a Jesús, para que el Señor venga a hacer el milagro de la oración en nosotros. María, que es nuestra Madre, quiere lo mejor para nosotros, y lo mejor es su Hijo Jesús, y lo mejor es vivir en la intimidad con Él. Acaba el texto diciéndonos que los discípulos creyeron en Él, y le pedimos al Señor en este día que aumente nuestra fe para que veamos milagros, que aumente nuestra fe para que seamos capaces de pedirle aquello que necesitamos, que aumente nuestra fe para que creamos que para Dios nada hay imposible. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirán las puertas para que entréis, porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que llama Dios le abre, de par en par las puertas del reino. Si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas, y a un hijo que os pide pan no le dais una piedra, cuánto más vuestro Padre dará la vida eterna al que con fe le pide y orando persevera. Porque quien pide,
recibe quien busca, encuentra y al que llama a Dios le abre de par en par las puertas del reino. Si un amigo tuyo de noche te despierta y a tu puerta esperando llama con insistencia, si no es por amistad, por la importunidad, su ruego atenderás y la puerta abrirás, porque quien pide recibe, quien busca encuentra y al que llama a Dios le abre de par en par las puertas del reino. Una viuda pedía a un juez que le atendiera, y aunque a él no le importaban ni el cielo ni la tierra, por quitarse de encima aquella plañidera, le resolvió su causa aún antes que debiera, porque quien pide recibe, quien busca encuentra y al que llama a Dios le abre de par en par las puertas del reino. Ora en toda ocasión y sin desfallecer, verás que tu oración Dios se digna atender, porque quien pide, quien busca, encuentra a Dios, y al que llama a Dios le abre de par en par las puertas del reino. Pedid y os dará, nos dice el Señor. Y tenemos que aprender a pedir. Y para esto nos puede ayudar contemplar cómo San Juan en el capítulo 4, los versículos 46 a 54, nos presenta esa súplica que hace el funcionario real de Cafarnaún, en que va ante Jesús a pedirle por su hijo que está terriblemente enfermo. Es una narración muy sobria, pero en ella San Juan nos va a presentar esta escena que nos hace captar en un profundo sentido espiritual algunas dimensiones de cómo es la oración y de cómo es especialmente la oración de petición. Nos cuenta el texto cómo Jesús volvió a Caná de Galilea. Es allí donde, como hemos contemplado, había convertido el agua en vino, por tanto hay una memoria viva de Jesús, un asombro ante lo que Jesús ha realizado. En Cafarnaún había un funcionario real que tenía un hijo enfermo. La acción la situamos, por tanto, en Caná donde probablemente se seguía comentando el milagro de las bodas. Allí donde Jesús ha realizado el primer signo, acude este hombre. Nos presenta enseguida quién es este funcionario real. No sabemos cuál era su cargo, pero nos indica que era alguien con gobierno, alguien acostumbrado a dar órdenes, alguien que velaba por el orden público, alguien acostumbrado a que lo que él dijese se le hiciese. Él se entera que Jesús ha vuelto de Judea a Galilea y sale a su encuentro. Sale a su encuentro porque está desesperado. Su hijo se está muriendo, nadie puede hacer nada por él. Él tal vez había oído hablar de este milagro de Caná. Le habrían llegado noticias de la acción de Jesús con los enfermos. Y va a buscarle porque es la única solución que ve. Y va a buscarle esperando que inicie Jesús con él un camino hacia Cafarnaún y salve a su hijo de la muerte.
De Cafarnaún a Caná hay una subida que son bastantes kilómetros. Y la va a hacer el mismo funcionario. Aquí ya vemos que no manda a nadie. No le dice a nadie que vaya por él, como podía haberlo hecho, tenía gente a quien mandarle. También vemos que cuando él se pone en camino, se arriesga a que su hijo, mientras tanto, muera y él no pueda estar en su muerte. Pero es algo tan importante lo que tiene que realizar. Es tan importante ir a donde Jesús y convencerle de que vaya con él a Cafarnaún, que lo tiene que hacer él mismo. Por tanto, en cierta manera, se va a despojar de su dignidad de funcionario real. Él, en vez de mandar a alguien, va él mismo. Y va a rogar. No va a exigir, va a rogar. A uno de sus súbditos, si lo pensamos, a alguien que en principio estaría por debajo de él, le va a rogar, le va a pedir que haga algo. Y es ese corazón de padre. En este hombre vemos ese corazón de padre que le hace dejar de lado protocolos, temores a lo que los demás puedan decir de él, y que se lance en busca de lo que él ve como la solución a lo terrible que es lo que está sucediendo en su familia. Ante su hijo agonizante, ante su hijo que muere, ante todo sale su corazón de padre. Deja de lado su función y sale ese corazón de padre. Y va a pedirle a Jesús que baje con él, que realice este viaje hasta Cafarnaún para curar a su hijo. Pero ¿qué sucede? Lo que nos muestra es que al pedirle a Jesús, más que una súplica, aunque formalmente lo sea, hay una orden. Es verdad que se ha despojado de su condición de ciudadano real, es verdad, pero todavía en su corazón hay ese mandar, ese pretender que los demás lo obedezcan. Por eso la respuesta de Jesús: si no veis señales y prodigios, no creéis. No, si precisamente ha ido ahí, porque ha oído las señales y prodigios, porque habla de esto. ¿Por qué dice esto Jesús? Porque en este hombre todavía no ve la fe necesaria. Esa fe necesaria para que él pueda obrar. Y de este modo, al decirlo así, aparentemente al tomar distancia respecto al funcionario real, le está haciendo entender que él sigue en su posición del que manda. Que él espera dar una orden y que Jesús la cumpla. Pero que eso no es pedir. Que pedir es hacerse mendigo, es hacerse pobre, porque la única oración que conmueve el corazón de Dios es la oración, es el grito del pobre, el grito del que se despoja de todo lo que uno es para ser mendigo ante el Señor. Santo Tomás de Aquino dice que toda oración de petición es eficaz, con la condición de que verdaderamente sea oración de petición. Y ahí es donde vemos que está lo difícil. Dios siempre escucha la oración si es la del mendigo, la del pequeño, del que sabe que no tiene ningún derecho. Porque si nos presentamos ante el Señor enarbolando algún derecho, pensando que nos tiene que escuchar por lo que hacemos, por quiénes somos, como si nos debiese algo, nos estamos cerrando a la acción de Dios. Y es lo que nos muestra aquí. Es verdad que el funcionario ha dado un primer paso en este hacerse pobre, en este hacerse mendigo. Él mismo se ha puesto en camino. Pero necesita una mayor purificación del corazón, necesita una conversión del corazón. Y es esa fe en que Jesús puede obrar, esa fe en que el Señor hace su obra y la hace como Él quiere. El funcionario podía haber intentado la persuasión por su poder, pero en su corazón, ese corazón que se ha humanizado, ese corazón que se ha hecho pobre ante la enfermedad de su hijo, ese corazón que si antes sentía el poder, ahora siente la impotencia ante su hijo enfermo. Ese hombre ahora ya puede pedir, ya puede suplicar. Es el amor por su hijo enfermo, es el amor por su hijo ante el que no puede hacer nada, lo que ha hecho posible que su corazón se abra. El funcionario le dice: Señor, ten la bondad de venir antes de que muera mi hijo. Ya vemos que ahora es distinto, ya la oración es la súplica de un pobre. Muestra el dolor profundo que hay en su corazón, el dolor terrible como padre de no poder hacer nada por su hijo que está enfermo. Y lo reconoce delante de Jesús, reconoce él que es autoridad, que es impotente.
pero sí reconoce en Jesús la fuerza y el poder que él no tiene. Por eso le llama Señor. Por eso le llama Señor y le habla de la bondad. Tú que estás escuchando y que tal vez estás cuidando ahora de un enfermo, que vives esta impotencia de no poder sanar, pídele al Señor que te ayude, pídele al Señor que te dé fuerza, pídele al Señor que te des cuenta que en estos gestos, en esos cuidados, estás siendo caricia de Dios para tu enfermo, estás siendo consuelo de Dios para tu enfermo, y que tu sonrisa, que tus palabras, que el dar la mano a este enfermo que tienes en casa, es como Dios da la mano, como Dios lo sostiene. Pídele también que dé la fortaleza para vivir la enfermedad. Y sí, y pídele también la salud. ¿Por qué no? ¿Por qué no se lo vamos a pedir? Si la única condición es que lo pidamos como mendigos. Y el Señor nos va a conceder aquello que es mejor para nosotros. Recuerdo la historia de aquel niño que fue a Lourdes. Era un niño que estaba en silla de ruedas y se rebelaba contra su enfermedad. La madre, desesperada, le lleva a Lourdes buscando esa respuesta que ella es incapaz de darle. Y van allí a las piscinas, esas piscinas a las que acuden multitudes de enfermos. Y cuando sale de allí el niño ha salido transformado. No se ha levantado de la silla, pero sale transformado. Su madre le pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Qué has pedido? Dice, mamá, cuando hemos llegado aquí y he visto a aquel niño, y señala a un niño que había al fondo que estaba peor que él, le he pedido a la Virgen que le cure a él. Y desde aquel día ese niño vivió su enfermedad de otro modo, vivió ya con alegría, vivió con paz. Pues muchas veces nosotros le pedimos al Señor que nos cure, y el curar es eso, que nos ayude a vivir de otra manera, que nos ayude a poder experimentar nuestra enfermedad, nuestro sufrimiento, nuestro dolor, o el dolor de aquel que queremos que está postrado, de otra manera. Y de otra manera no es otra que vivirlo en el Señor. Bien, seguimos con este relato. Jesús le dice, puedes volver, tu hijo está vivo. Ahora sí que ha hecho una verdadera petición. Ahora sí que ha sido verdaderamente pobre y el corazón de Cristo se ha conmovido. Y ha recibido esta petición con más amor que el Padre tiene por su Hijo. Y demuestra su amor tan grande al curar a su hijo en ese momento. Y de esta forma también pida confianza al funcionario. Él tenía un plan, llevarse a Cristo a Cafarnaúm. Jesús le dice que ya está curado. Y esto también nos educa, porque nosotros nos acercamos al Señor pidiendo, pero muchas veces ya le decimos cómo tiene que hacerlo. Nosotros queremos que el Señor haga ese milagro y lo haga al modo que nosotros queremos. Que el Señor actúe al modo en que yo quiero que actúe. Sin embargo, no es así. El Señor tiene su forma de cumplir aquello que le pedimos, de darnos aquello que necesitamos. Y eso tenemos también que tener un corazón abierto. Ese corazón de mendigo, de pobre, es el que está dispuesto a aceptar que Dios tiene una forma de actuar que nos desborda. Que tiene una forma de actuar que no es la nuestra, pero que es la mejor. Y es así porque su amor va infinitamente más lejos que el nuestro. Y eso nos desconcierta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una forma concreta de amar, una forma concreta de hacer las cosas. Y el Señor quiere que salgamos de ahí. Quiere que salgamos de ahí para abrirnos el corazón a un amor más grande y a una forma de hacer las cosas mucho más hermosa que es la suya. Por eso, cuando pidamos como mendigos, no le pidamos, no le demos el camino por el que tiene que ir el Señor. Dejemos que sea Él el que nos marque el camino, que nos muestre la forma en que Él quiere actuar. Y este hombre cree en las palabras de Jesús, escucha a Jesús y no insiste en que vaya con Él, cree en lo que le ha dicho y se pone en camino. Nos dice el Evangelio que creyó, se fió de la palabra de Jesús, como palabra creadora que no necesita nada más, ya que es una palabra que realiza lo que significa. Y se iría a toda prisa con su corazón encendido en esperanza, porque ha escuchado cómo Jesús ha dicho, tu hijo ya está salvado. Y aquí hay algo importante, ese funcionario hizo obra común con Jesús al creer estas palabras. ¿Por qué? Porque era necesaria esta fe
para que la palabra se realizase plenamente. Sin esta fe no se puede realizar lo que pedimos. Por esto nuestras peticiones son ineficaces si no pedimos con verdadera fe y esperanza. Es como cuando pedimos la lluvia, como hemos pedido recientemente tantas veces, pero no vamos con paraguas a pedirlo. Tenemos que llevar el paraguas porque creemos que el Señor nos va a responder. Pedir ya lluvia y no llevar paraguas es como no hacerlo. Pues te necesita el Señor nuestra fe. Pide de nuestra fe para actuar. Y nos cuenta cómo aquel funcionario, al llegar a la bajada de los cerros, se topa con los sirvientes que venían a buscarle. Se han puesto en camino para decirle: su hijo está sano. Les pregunta la hora, ¿cuándo se ha mejorado? Y le contestan: ayer a la 1 de la tarde se quitó la fiebre. Y en ese momento se da cuenta el padre de que era la misma hora en que Jesús le ha dicho: tu hijo está vivo. Y nos cuenta que creyó él y toda su familia. Vamos a decir, ya ha creído, sí, pero ahora ha aumentado su fe porque ha abierto los ojos a la acción de Dios. Y aquí también se nos muestra la necesidad de oración de intercesión. Qué importante es las personas que rezan por nosotros. Qué importante es rezar por ellos. Porque esta oración de intercesión es una oración que alcanza a Dios, en la que también nos hacemos mendigos generosos para darles a otros. Por eso, hermano, que estás enfermo, tu oración es tan valiosa. Tu oración es acogida de un modo maravilloso por Dios. Porque tu oración, en el sufrimiento, en el dolor, es preciosa a los ojos de Dios. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe, que nos eduque, como lo hace a través de este Evangelio a pedir. Para entender esto nos tenemos que situar al pie de la cruz. Todos los gestos de la vida de Jesús, todo lo que realiza, toman su significado pleno a la luz de la cruz. Este funcionario, al que la agonía de su hijo ha abierto el corazón, ha despertado su corazón de padre. Es una invitación a cada uno de nosotros a que nuestro corazón, viendo la agonía en que vive este mundo, las dificultades de este mundo, abramos nuestro corazón. Y abramos nuestro corazón y sepamos que la respuesta a todas nuestras necesidades, a todos nuestros sufrimientos, a todo lo que vivimos, está en Cristo. Y Él lo único que nos pide es que tengamos fe en que Él actúa. Lo único que nos pide es que tengamos fe y le dejemos actuar. ma liberaci dal male. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Acaban de escuchar otra de las meditaciones de los ejercicios espirituales que impartió en Radio María el padre Javier Mairata en el año 2018. Pueden volver a escuchar estas meditaciones en el podcast de Radio María. Después, a lo largo del día, les seguimos ofreciendo otras diversas tandas de ejercicios espirituales, a las 11 de la mañana, las 6 de la tarde y las 11 de la noche, todas ellas en hora peninsular.